tal? ¿Están? Muy buenos días, bienvenidos a Conexión Jubilados. ¿Cómo se despertaron en esta mañana de domingo? Un domingo muy especial, muy particular. Un domingo en donde festejamos la democracia y la festejamos votando. Me imagino ya que están ahí preparados, ¿no? Tomando el mate, tomando un café, algunos en familia, otros quizás en la casa de algún familiar ya preparándose para ir a votar. Me imagino que todo el mundo ya buscó rápidamente cuál era el número de orden, cuál era la mesa, ¿no? En estos años es mucho más sencillo. Uno va y le dice al presidente de mesa, soy el número tanto, y rápidamente ahí te busca. Esperemos que tengamos un hermoso domingo y un domingo también tranquilo para disfrutar y esperando, por supuesto, el resultado, ¿no? Los primeros llegarán recién a la noche. Pero hablando de este domingo tan particular, tuvimos una semana y una semana muy especial vinculada a la salud, porque el 14 de octubre fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y el 16 de octubre fue el Día Mundial de la RCP. Vamos a estar hablando de estos dos temas en minutos nada más. Pero ¿qué les parece si empezamos hablando un poco de las vacaciones? Así nos distendemos un poquito, dejamos relajar la mente, el cuerpo, y las vacaciones son lindas. Hablamos un poco de la costa, hablamos de los precios, no los precios de la carpa o de la sombrilla, sino los precios de los trenes, porque ya se comenzaron a vender los pasajes de trenes a la costa para el mes de noviembre. Ustedes saben muy bien que hay una diferencia abismal, ¿no?, entre el tren y el micro, y además los jubilados tienen un descuento del 40% para sacar ese ticket entonces de tren. Con lo cual vamos a ir repasando un poco a ver en qué web tienen que ingresar, cómo sacan ese ticket, y además hay algo muy importante, que es que para que no haya estafas o compras anticipadas sin sentido que después dejen ese lugar vacío en el tren, lo que hicieron desde Trenes Argentinos es que vos tengas que validar tu asiento, es decir, señores, yo voy a viajar entre 72 y 24 horas antes de esa fecha de viaje. Bueno, a ver, vamos a repasar entonces cuáles son los descuentos y de qué precios estamos hablando. Obviamente estos tickets se pueden adquirir no solamente en la web de Trenes Argentinos, sino en las principales estaciones y también las intermedias. Las principales estaciones son las cabeceras, Retiro, Once y Constitución, pero también las intermedias. Vos sabés que a Mar del Plata hay un tren rápido y un tren más lento que hace paradas intermedias, ¿no? Uno tarda 5 horas y media, el otro tarda 6 horas y media. En esas intermedias podés también sacar los pasajes de trenes. Por la web, si haces la compra por la web, no importa si sos jubilado o no, tenés un 10% de descuento. Pero si sos jubilado, tenés un 40% de descuento. Es muy importante ese descuento, ¿no? A pesar de que el precio es bastante bajo. Este es el punto a tener en cuenta, que desde diciembre tenés que confirmar el pasaje entre 72 y hasta 24 horas antes que vayas a viajar. Si no lo confirmás, ese pasaje va a volver a la venta porque se entiende que ese asiento va a quedar vacío. Lo confirmás de una manera muy sencilla ingresando a trenesargentinos.gov.ar. Hay un botón que es más que claro que dice confirmación de viaje, con lo cual está clarísimo. Haces clic en confirmación de viaje, te va a pedir algunos datos. Los datos son aquellos que tienen relación con la compra del pasaje que hiciste. Vamos a la siguiente placa y ahí vemos entonces cuál es el número que tenés que ingresar, el número de reserva que te figura en el ticket de compra. Después, cuando vos pongas ese número de reserva y pongas confirmar, te va a llegar otro boleto que es el pasaje definitivo y te va a llegar al correo. Lo puedes imprimir o lo puedes tener directamente en tu celular. ¿Cómo obtenés el descuento del 40%? Ingresando a la sección de categoría. Cuando vos vayas a comprar el boleto, vas a ver que tenés varias opciones. Uno es persona con CUD, con el certificado único de discapacidad. Las personas con el certificado CUD, por ley, tienen la posibilidad de tener un asiento gratis para viajar en los trenes, con lo cual a tener en cuenta esto. Bueno, ahí elegís. Vos vas a elegir obviamente jubilado y pensionado y ahí te sale rápidamente entonces el descuento del 40%. Sin ese descuento, es decir, el boleto con tarifa plena, tiene un número igual realmente muy bajo, 2.695. Es el viaje tradicional, y si quieres viajar un poco más cómodo en Pullman, 3.230 pesos. Hay una diferencia enorme con los micros, ¿no? Estás mirando ahí, en la comparativa es importante, pero también es importante decirte que vuelan literal estos boletos, salen así, tuki, 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 ya no aparecen más. Con lo cual tenés que entrar continuamente a la web o tenés que acercarte a alguna estación de tren para poder obtener ese pasaje. La realidad es que como están tan baratos y no hay tantos asientos,
tanta disponibilidad de muchos servicios por día, como sí tiene el micro, que tiene muchísimos servicios por día, bueno, la posibilidad ahí de conseguir un asiento es un poco más reducida. Hacemos un punto ahora en las vacaciones, qué lindo, ¿no? Pensar en ir a la costa, en ir a la feliz, disfrutar un poquitito de la playa, del mar, está buenísimo. Lindo pensar en las vacaciones. Hay otros temas de los cuales nos toca hablar, que a veces se complica, que nos parece que no son tan agradables, y es porque no son tan agradables, pero que igualmente hay que enfrentarlos, hay que abordarlos, y cuando uno lo puede expresar de alguna manera, encuentra las herramientas para abordarlo. Y estoy hablando del dolor. Muchas veces hay pacientes crónicos que padecen dolor. Empiezan a tomar medicamentos y no logran de alguna manera sobrellevar esta situación. Para eso está la medicina paliativa. La medicina paliativa muchas veces se asocia a algo negativo, a enfermedades que son extremadamente complejas, terminales, y muchas veces el paciente o la familia no quieren hablar de eso. Pero hablando de eso, le encontrás el lado positivo, que cuál es, que atravieses de una manera digna ese dolor, que no tengas que pasar por malos momentos. Por eso vamos a darle la bienvenida al doctor Ariel Cherro. Y voy a leer su currículum. ¿Cómo le va, doctor Ariel? Porque es más que importante que del otro lado sepan con quién estamos hablando, porque él es el presidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina, está a cargo del área de la medicina paliativa en la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata, justo hablando de Mar del Plata, y presidente del Congreso de Cuidados Paliativos de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y Cáncer, texto ley de cuidados paliativos 27678. ¿Por qué tiro todo el currículum del doctor Ariel Cherro? Porque me parece que ustedes van a escuchar la palabra de un profesional que está más que calificado. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien y como comenzaba esta charla, Doc, diciendo que a veces hay temas difíciles y me imagino que usted eligió una rama de la medicina que es difícil de enfrentar porque se la asocia a situaciones dolorosas, a situaciones crónicas, pero que en realidad no tienen solamente ese significado, ¿no? Sí, tal cual. Lo que hacemos desde cuidados paliativos es abordar todo el sufrimiento que generan las enfermedades graves para tratar de aliviarlo tanto en el paciente como en la familia. Entonces se reduce el impacto que tiene la enfermedad en la historia de esa familia y de ese paciente para que puedan transitarlo de manera más activa, más significativa y más digna también, ¿no? Que al aliviar los síntomas físicos ya permite un abordaje de otros temas que son más trascendentes o más profundos para las personas, como son quizás las cuestiones más emocionales, familiares y espirituales. No siempre trabajamos con pacientes que están en el final de la vida. Ahora estamos trabajando muchísimo con pacientes en cronicidad, en enfermedades como por ejemplo insuficiencia cardíaca, EPOC avanzado, que son pacientes que por ahí seguimos durante años, ¿no es cierto? No durante pocos días o semanas. Es muy importante esto que estamos haciendo hoy de difundir porque, como comentabas recién, la gente tiene el temor de que no, si me está teniendo cuidados paliativos es porque el pronóstico es malo, porque queda poco tiempo. Y eso no es así. Nosotros acompañamos a los pacientes hoy en día por periodos mucho más prolongados. Y además hay que darle un marco legal a esto, ¿no es cierto? Como pacientes tenemos el derecho por ley a tener cuidados paliativos. Claro, tal cual. El año pasado se logró la sanción de una ley nacional de cuidados paliativos y ya están adhiriendo las provincias y tenemos media sanción de una ley provincial en la provincia de Buenos Aires de cuidados paliativos. Y esto es muy importante porque realmente el acceso es muy bajo en nuestro país. Se calcula que menos del 14% de los pacientes que lo necesitan tienen acceso, y nosotros sabemos que las estadísticas siempre tienen algún sesgo, ¿no? Esconden algún sesgo en relación a las distintas localidades de nuestro país. No es lo mismo lo que pasa en Jujuy que lo que pasa en Río Negro, que lo que pasa en Buenos Aires. Son todas realidades distintas. Claro. Y como la accesibilidad es tan baja, nos hacía falta una ley para garantizar este derecho, que básicamente tiene que traducirse en mayor cantidad de puestos en los hospitales públicos para equipos interdisciplinarios de cuidados paliativos, y dentro de lo que son las prepagas y obras sociales, que el acceso sea fácil y que sea promocionado
por los mismos financiadores, no que los pacientes tengan que estar reclamando en Claro. situaciones de mucha vulnerabilidad, mucho estrés y mucho dolor, estar reclamando algo tan humano y tan básico como el alivio del sufrimiento, ¿no? Por eso es que necesitábamos esta ley para tener un poco más de apoyo a toda esa gente que la pasa tan mal realmente. Ese 14% es un porcentaje realmente muy bajo, ¿no? Ya quedó claro con lo que acaba de decir que lo que se necesita es que sea un poco más accesible la llegada de esos cuidados paliativos. ¿Hay también un poco de negación por parte del paciente en algún porcentaje o en algunos casos? Sí, sí, hay, digamos, generalmente ante la noticia de una enfermedad grave o de una enfermedad que quizá no tenga una posibilidad de curación, muchas veces las reacciones son desorganizadas o poco adaptativas, entonces la gente quizá busca múltiples alternativas y se niega a pensar que tiene que también estar aliviada para transitar mejor toda esa situación. Ujú. De hecho, nosotros sabemos que hasta los resultados médicos de los tratamientos oncológicos, por ejemplo, tienen mejor resultado cuando la persona está aliviada, cuando duerme mejor, se alimenta mejor, no le duele, pasa menos estrés. Entonces, esa negación trae efectos, digamos, de demora en el inicio de la asistencia y repercute directamente en los resultados de los tratamientos médicos. Por eso es importante consultar rápidamente. Hay muchísimo que se puede hacer en todas las situaciones de salud que generan tanto sufrimiento y el hecho de que se hable de esto creo que ayuda muchísimo, ¿no? El hecho de Ujú. poder plantear estos temas en los medios como ustedes están haciendo hoy, que les agradecemos muchísimo, me parece que es una de las maneras de desmistificar y de sacar el temor a lo que es la consulta con un servicio que lo que va a hacer es aliviar el sufrimiento. De alguna manera ese dolor paraliza, ¿no? Nos deja sin posibilidad de pensar y de accionar. Tenemos que sacar, quizás, Doc, y le hago esto, pero en forma de pregunta, ese mito que señala el cuidado paliativo con una persona que está quizás continuamente en una cama, ¿no? El cuidado paliativo es también para una persona que quizás estudia, va a trabajar, tiene actividades, tiene viajes. Sí, sí, totalmente. Nosotros tratamos de que la persona recupere el mayor nivel de actividad y de autonomía posible dentro de sus posibilidades para que la vida sea lo más activa y significativa posible. Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Ayudar en ese sentido. Desde ya que si sobreviene una etapa muy avanzada, muy final, nosotros también vamos a estar ahí, también Ujú. acompañamos a esas personas con una estrategia diferente, o sea, el mismo equipo, pero aplicando una estrategia diferente de acompañamiento y Claro. demás, y ahí tratamos de que sea en el domicilio en lo posible, que es el lugar donde la mayor parte de la gente a nivel mundial elige Ujú. pasar los últimos días de su vida. Pero esa es una etapa, ¿no? De la asistencia o un tipo de pacientes que nosotros asistimos. Los pacientes que requieren un seguimiento más crónico son los que quizás son más vulnerables porque hasta los mismos colegas, los especialistas, tienen temor en derivar o tienen miedo de preocupar al paciente, entonces en lugar de Claro. derivarlo precozmente, esperan, 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 y cuando el paciente viene con nosotros es como, dice, bueno, ¿este equipo qué va a hacer? Como que Claro, no que ya nos tiene un dolor conocen. insoportable, quizás aquellos pacientes que tienen fibromialgia, ¿no? Que la van a tener durante un periodo muy extenso y que necesitan también un tratamiento para el dolor. Otro de los mitos habla de la adicción a la medicación que se da en cuidados paliativos. No todo es morfina, no todos son opiáceos, ¿no? No, los tratamientos son multimodales, hay muchísimos fármacos y técnicas no farmacológicas que tienen que ver con la psicología, la terapia ocupacional, las terapias complementarias, mindfulness, etcétera. Desde ya que los opioides para nosotros son un pilar del tratamiento, el dolor por cáncer severo no puede aliviarse sin opioides, pero en nuestro país la realidad es muy lejana a las realidades que nosotros vemos en las series de televisión y demás, ¿no? Claro. En nuestro país, como te digo, 14% con suerte accede a cuidados paliativos. El resto, el 86% restante, tiene un dolor no aliviado. Esa gente no accede ni siquiera a los analgésicos.
Entonces nuestro país tiene una epidemia de dolor, no de adicción a opioides. Nosotros buscamos permanentemente la estrategia para crecer y aumentar la accesibilidad de estos tratamientos sin que haya un desvío de esos medicamentos a un uso no médico, ¿no? Eso de crecer con inteligencia, digamos. Esperemos que en los próximos años ese porcentaje realmente se revierta y haya mucho más acceso. Doctor Charro, muchísimas gracias por haber estado presente. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, se nos ha pasado muy rápido la primera parte de Conexión. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos. Cuando comenzábamos Conexión les recordábamos que en esta semana, el 16 de octubre, fue el Día Mundial de RCP. Por eso vamos a recibir a Hernán Muñoz, que ya es un amigo de la casa para acá, para Conexión. Él es instructor, capacitador de RCP de Fundación Emergencias. Muchísimas gracias, Hernán, por venir. Gracias por invitarme nuevamente, Paula. Ya pasó un año y yo cuando lo vi a Hernán le digo, pero pará, hace un año que hice el curso de RCP y me dijo, sí, hace un año, lo tenés que volver a hacer porque una vez al año hay que hacer el curso de RCP. Hoy lo vamos a hacer juntos. Con el RCP, que es la técnica que nos va a mostrar Hernán, no es suficiente y por eso también va a mostrar la técnica del DEA, que tiene que estar, o si no, buscalo en algún gimnasio, en algún bar, en alguna institución cercana al momento en donde se produce esta situación en donde estás viendo a una persona desmayada. Es verdad. Tal cual. Recordar que la RCP es un conjunto de maniobras que usamos para atender un paro cardíaco, ¿no? Entonces, no solamente que esa persona esté desmayada, sino que además no respire, ¿sí? O sea, no responde, no respira, tenemos que organizarnos, llamar al servicio de emergencias, pedir el DEA, que es también es el dispositivo que va a aumentar la chance de sobrevida, y mientras tanto empezar a hacer una técnica muy simple, que es la maniobra de RCP. Por ley no te pueden negar el DEA, eso es importante decírtelo. Vos ingresás a alguna institución y no te lo pueden negar si hay una persona en la calle que lo requiere. Esto también es importante y a tenerlo en cuenta porque la ley es lo que de alguna manera también nos protege. Hernán, vos dijiste algo que es básico, la persona no respira y quizás ustedes dicen del otro lado, y sí, Paula, porque eso es principalmente cuando una persona tiene un paro. Sí, pero un momento, porque quizás tiene un atragantamiento y nosotros no nos damos cuenta y no sirve ahí el RCP. ¿Cómo nos damos cuenta que esa persona está teniendo un paro y no está teniendo quizás una convulsión o está atragantada? Bien, la gran diferencia es esto de evaluar si mueve o no mueve su pecho, su tórax y su abdomen durante aproximadamente 10 segundos. La persona que está desmayada, la persona que sufre una convulsión, respira, está inconsciente pero respira. Aquella que tiene un paro cardiorrespiratorio no está respirando y por ende necesitamos reemplazar artificialmente lo que hacía ese corazón hace minutos, lo que hacían esos pulmones hace un ratito antes. Nos vamos al piso, nos vamos a ir al piso porque mira, tenemos acá a Juan Carlos, que nos va a colaborar a Hernán y a mí para poder hacer esta reanimación cardiopulmonar. Yo no sé absolutamente nada de eso y entonces te pregunto, si yo no sé tomar el pulso, si no sé en qué parte del cuello o en qué parte de la muñeca, ¿cómo sé que está respirando? ¿Qué sería el mecanismo sencillo? Bien, no hace falta, de hecho, tomar el pulso. Es algo más simple. Primero, yo te propongo que te acerques, tomes por los hombros a esta persona y verifiques si está respondiendo. Intenta despertarlo. Manera. Eso, intenta despertarlo. Si no como se con despierta, pequeños golpecitos. Es apretar un poquito, causar un O poco así. de dolor. Eso, y buscar que abra los ojos, que se mueva, que te conteste. ¿Algún tipo de reacción? Alguna reacción que me diga, bueno, en realidad no está en un paro. En este caso, este No hay maniquí reacción. no está reaccionando. Entonces ahora tenemos que buscar la segunda evaluación, que es la respiración. Y acá nos tomamos 10 segundos, como recién te decía, en mirar si es posible a tórax descubierto, mirar el pecho a ver si mueve o no mueve en este tiempo. Correcto. Esperamos, si no está respirando, ya tengo que pensar que ese corazón está parado, ¿bien? Que tiene un paro cardiorrespiratorio. Antes de eso, ¿con quién me apoyo? ¿A quién tengo que llamar antes de empezar a hacer la maniobra? Emergencias médicas. Ok, llamamos a emergencias. 911, rápidamente. 911 o el 107, el 107, para llamar a la ambulancia. Y además pedimos el DEA, ¿ok? Y ahora el desfibrilador. Nos acomodamos en el centro del pecho con una mano a la altura de las tetillas sobre el esternón, la otra por encima, muy bien. Y vamos a practicar un poquitito. Bien derecha, estirada, y lo hacemos fuerte y rápido a esta velocidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Muy todo bien, el Paula. peso del cuerpo. ¿Te acordás? Me acordaba. Todo el peso del cuerpo sobre las manos. Todo No el peso del flexionando el brazo, siempre todo el peso. Correcto. Esta es la clave para que la maniobra tenga mayor calidad, ¿sí? Recordá que hay que hacerlo a una profundidad importante, son 5 o 6 centímetros en un adulto, a esta velocidad que estás haciendo vos, que está muy bien, 2 Sin compresiones por miedo segundo. de lastimar. Uno siempre tiene miedo de lastimar, o siempre tiene miedo de romper una costilla. El miedo está, de hecho es la pregunta frecuente de todas las capacitaciones. Hay que pensar que acá tengo que atender el paro cardíaco, que es lo que va a repercutir en su sobrevida, y quizás una costilla lastimada, una fractura, no marca la diferencia, ¿se entiende? No hay nadie que se muera por una costilla fracturada. Sí, si no le hacemos RCP... La reanimación no se va a cardiopulmonar, recuperar. obviamente. Muy importante entonces, Hernán, es marcar esta altura, la altura de las tetillas. Altura de las tetillas y sobre el esternón Y con el talón de la mano. el Correcto. talón de la mano. La otra mano queda encima Entrelaza. solamente como para presionar. Ahí está, esa es la maniobra. Y desde ahí comprimo. Obviamente te vas a cansar vos, Paula, Sí. y yo tendría que estar al lado tuyo cuando vos empieces a cansarte. Para continuar. Recuerden que esto se hace hasta que llega la ambulancia, hasta que la persona reacciona, respira, o hasta que llega el DEA. En ese momento paramos para colocar el dispositivo sobre esta persona. Llega el DEA. Bien. Finalizamos entonces este tipo de maniobra. Si somos dos, vos estarías haciendo la maniobra de RCP. Sigo haciendo esto y yo vos preparando el DEA. Conectaría el DEA. Ok. Si estás vos sola y te traen el equipo y nadie se anima a usarlo, vos parás tu maniobra para conectar los parches, unos electrodos que tiene el dispositivo, al tórax desnudo de esa persona, y ahí ves si el equipo te sugiere o no dar la descarga eléctrica, ¿sí? Desfibrilar a esta persona. ¿Hay que despejar el lugar cuando hay una descarga o no? Sí, correcto. Hay dos momentos donde nosotros no tenemos que tocar a la persona. Primero, cuando el DEA está analizando la actividad eléctrica de ese corazón, ¿sí? Porque si no podemos confundir el análisis del equipo. Y después, cuando vas a administrar la descarga, porque quizás esa descarga le pueda hacer mal, algún daño a alguna persona que esté tocando a la persona Claro. víctima del paro en ese momento. Muy importante también aclarar, Hernán, que este tipo de reanimación es para un adulto. Es para un cuerpo a partir de qué edad. A partir de 11, 12 años aproximadamente, las guías recomiendan la asistencia en una persona adulta. Entonces estamos viendo eso. Si querés saber cómo se hace el RCP en bebés o en niños, tenés que hacer el curso, porque no es lo mismo, porque la fuerza no es la misma y porque la situación va a ser muy distinta. Nos paramos y vamos a ver el DEA. A ver, llega el DEA y Llega el DEA. ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es, obviamente, encenderlo. Este equipo particularmente se enciende abriéndole la tapa Nos va a hablar. y nos habla. A ver. Compruebe si respira. Llame al 131. Nos dice que llamemos a la ambulancia después de verificar si respira. Normalmente, desnude el torso y ponga los Nos electrodos pide sobre que él. desnudemos el Si no respira, torso, si Bien. no es que lo hicimos antes. Desnude el torso y ponga los Y después electrodos sobre él. me Estos pide... son los Ponga electrodos. sobre el torso desnudo. Correcto. Tengo que abrir Si el no envoltorio respira, de los respira electrodos normalmente, y después desnude el pegar torso y estos ponga los parches electrodos sobre él. que, como ves, Ponga los son electrodos autoadhesivos sobre el torso desnudo. sobre el torso desnudo. Una vez que lo Si no pegamos respira en los o lugares respira que normalmente, indican los dibujos, desnude el torso y ponga los el electrodos equipo sobre él. va a empezar Ponga a los hacer electrodos, un análisis Ya no toque más al paciente. y va a decir esto. Se está analizando el ritmo cardíaco. Muy importante porque nos dijo que no lo toquemos No, no, más. claro, Es el momento necesaria del una análisis. descarga. Ahí me sugiere la Se descarga. está preparando la descarga. Ya no toque más al paciente. Pulse el botón Y va a de descarga sugerir, parpadeante. si es necesario, darle la descarga. Y solo va a dar la descarga si presionamos el botón del corazón. Correcto. Ahí está, el rojo. Entonces, todo fuera, Pulse el botón de aléjense descarga y descargamos. parpadeante. Es muy... Se ha administrado Obviamente la este es un día de descarga. entrenamiento, lo Y aclaro tiene porque... una Puede guía volver muy a tocar al práctica, paciente. digamos, Claro, pero muy si- simple. es muy Continúe simple, con la pero si uno no reanimación. tuviera esto que te Realice va hablando, compresiones torácicas de forma también continuada tenés los durante 2 parches que minutos. te dicen exactamente en qué lado, uno en el lado del pecho, otro debajo del pecho. Digo, esto sí te lo marca el No, dibujo. no nos podemos confundir, es muy fácil si seguimos los dibujos, ¿sí? Uno se coloca arriba del pectoral derecho y el otro debajo del pectoral izquierdo y fíjate que entre cada parche Sí. está el corazón que va a recibir esta descarga eléctrica tan importante en los primeros minutos Perfecto. para revertir este paro cardiorrespiratorio. Quedó clarísimo, Hernán. Hacemos un breve repaso antes de irnos muy rapidito. Vemos a una persona que está inconsciente. Primero, chequeamos que realmente no respire. Ok, correcto. Segundo, llamamos a emergencias. Muy bien, ¿y qué pedimos? Pedimos ambulancia. Y además,
Y el DEA. El DEA. Perfecto. Junto con la ambulancia, el DEA. El equipo. Rápidamente. Después hacemos la respiración, la reanimación cardiopulmonar y preguntamos también a alguien si sabe hacerla. Porque bien. les puedo asegurar que te cansás. Y es físicamente muy agotador y emocionalmente también cuando estás con una persona con un paro. En cuarto lugar, Empezás a hacer la maniobra de RCP. Bien. Esta es la técnica de oro que se llama compresión torácica, la que vos recién Sí. estuviste demostrando. llega el DEA. Si vos te cansaste, alguien te reemplaza, que es lo que decíamos hoy, ¿sí? Para continuar sin frenar. Y cuando llega el equipo, se coloca en otro costado, se prende, Ujú. pegamos los parches, ¿sí? Donde indican los dibujitos. Y lo activamos. Analiza la actividad eléctrica y, de ser necesario, alejo a todas las personas que están cerca. Digamos que no hay que tocarlo simplemente, y ahí descargamos, ¿sí? Muy importante RCPE porque realmente, aunque no pertenezcas al circuito médico, aunque no pertenezcas a la sanidad, como ciudadano, como persona, podés colaborar en salvar una vida. Realmente salva vidas. Se puede marcar la diferencia sin lugar a dudas. Incluso si esta persona no se recupera, el estrés postrauma, como nosotros decimos, es mucho más bajo, ¿no? Hay que animarse, hay que hacer. Lo peor ya está instalado. Todo lo que uno pueda llegar a hacer en esta situación va a sumar. Ingresen a Fundación Emergencias, ingresen a la Cruz Roja, ingresen a cualquier institución que tenga la posibilidad de darles este curso de RCP y de DEA. Muchísimas gracias, Hernán, por haber venido. Gracias a vos. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos el próximo domingo, muy tempranito, 6:30 de la mañana, por Canal 9. Y si no, nos siguen en las redes, en la web, en el canal de YouTube, donde ustedes quieran. Después de haber dormido hasta las 10 de la mañana nos pueden ver. Que tengan un hermoso domingo, un domingo de votación. Nos vemos. You can.